Muy bien, buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por Sí, favor, el audio? Buenos sí, días, profesora. Cecilia, Roxana, Judith, Carlitos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora. Muy Sí, bien. Cualquier profesora, buenos días. inconveniente, buenos días. Cualquier inconveniente que haya, por favor, me dan a conocer. Sí, activan su micro nada más. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar con un primer tema del área, ¿sí? Para poder contextualizarnos, ¿no? Vamos a conocer qué es la comunicación. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué entiende por comunicación? Con sus propias palabras. ¿Qué entendemos por la palabra comunicación, chicos? Tener una conversación alturada con otra persona. Ya, una conversación alturada con otra persona. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué podemos decir de la comunicación? ¿Qué más es? ¿Nadie más? Roxana, Carlitos, Judith. ¿Qué podemos entender por la palabra comunicación? Manifiéstenlo con sus propias palabras, nada más, chicos. Informarnos de algo que no sabemos. Ya, dar una información que no conocemos, que nosotros vamos a desconocer, muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, debemos tener una definición clara y objetiva, ¿ya? Ya que cuando nos pregunten, muchas veces nosotros lo que decimos es, ya, la comunicación es comunicarme, hablar con otra persona. Y no necesariamente, ¿no? O sea, sí es una definición coloquial que yo puedo brindar, pero la comunicación en sí tiene una definición propia, ¿ya? Que se le va a conocer como el proceso. ¿Por qué decimos que la comunicación es un proceso? Porque al momento de nosotros comunicarnos, ¿sí? Para nosotros enviar nuestro mensaje, vamos a seguir cierto proceso para que la otra persona logre escuchar o comprender este mensaje, ¿ya? Y vamos a seguir ello. Entonces, la comunicación, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir algún tipo de información. No solamente un formato, sino, Buenos días, profesora. buenos días, sino vamos a tener una forma de comunicarnos. Ya podemos manifestar noticias, chismes, algún sentimiento, alguna tristeza, ¿cierto? Eso es la comunicación, proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir algún tipo de información de una persona a otra. Eso sí hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Que para comunicarnos nosotros tenemos que comunicarnos con otra persona para que haya comunicación, siempre y cuando, ¿no? Hay un solo tipo de comunicación, el cual nos
manifiesta de que va a ser distinto. ¿Ya? Entonces recuerden, cuando nosotros nos comunicamos, no solamente vamos a comunicar algún tipo de información importante, sino también una información, sí, relevante, ¿no? Puede ser nuestros sentimientos, nuestras tristezas, algún chisme. Ahí también nos estamos comunicando, ¿ya? Ahora, la comunicación va a tener ciertas características que como hablantes nosotros debemos de conocer, ¿sí? Por ejemplo, primero que es espontánea. ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es espontánea, chicos? ¿Por qué consideramos que la comunicación es espontánea? ¿Qué quiere decir la palabra espontánea? Porque al instante se habla del tema, porque es una conversación espontánea, o sea, lo, miras una cosa y de la nada se te ocurre algo y empiezas a transmitir lo que ves, es una información espontánea, ¿no? Bueno, creo más o menos. Muy bien, sí. Cuando nosotros vamos a comunicarnos con alguien o con una persona, normalmente no planificamos, ¿no? Nuestra conversación, no la con exactitud, por ejemplo, no decimos, ah, ya, esto, o no seguimos una secuencia, sino que sucede en el momento y fluye en el momento, ¿cierto? Por eso decimos que la comunicación es espontánea. Ahora, también la comunicación se va a utilizar modismos o dichos. ¿Ya? Modismos o dichos. ¿Qué son? Estos son propios de la lengua que nosotros vayamos a utilizar o manifestar. ¿Ya? A eso se refiere, que al utilizar modismos o dichos son propios de la lengua a la cual manejamos, ¿no? Recuerden que si nosotros nos hablamos en español vamos a tener diferentes modismos que son propios de mi lengua, ¿no? O si yo me comunico en quechua de la misma forma, ¿sí? Ahora, hay acción corporal. ¿Por qué decimos que hay acción corporal? Porque al momento de comunicarnos muchas veces nos movemos o gesticulamos también, ¿no? Para manifestar. Si yo voy a, por ejemplo, contar algo que me impactó, no lo voy a contar tranquilamente y mucho menos con un rostro tieso, ¿cierto? Voy a gesticular, voy a hacer alguna expresión para dar a conocer o complementar la información que yo estoy brindando. ¿Sí? Y utiliza nuevos significados, ¿no? Lo de utilizar nuevos significados involucra mucho en el hecho de que cuando nosotros nos referimos a diferentes contextos. Si bien es cierto, sabemos que la lengua española no utiliza o tiene palabras que van a significar distinto dependiendo del contexto, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando decimos que va a utilizar nuevos significados. ¿Por qué? Porque va a utilizar o se va a adecuar al contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, estas son las 4 características fundamentales que tiene todo acto comunicativo, todo acto de comunicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? No, ni una duda, profesor. No, Todo claro, profesora. ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando nosotros nos vamos a comunicar, va a tener 4 también objetivos claros. Que cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos vamos a comunicar o cuando realizamos alguna acción, lo vamos a realizar con un objetivo en particular, ¿cierto? Con una finalidad. No es que yo me comunique ya porque quiero hablar y ya, no. Nos comunicamos con un objetivo en particular, ¿ya? ¿Qué son los propósitos? El propósito de la comunicación son 4. El primero de ellos es de informar. ¿Cuál es el de informar? Porque cuando yo me voy a comunicar con alguien, mi propósito fundamental debe ser el de querer informar, sino porque me comunico, ¿cierto? Si yo me enteré de alguna situación que vi, por ejemplo, y le cuento a otra persona, mi objetivo, ¿cuál es?
el de informar, el de darle a conocer quizás lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, por eso es uno de los propósitos el de informar. Si no es el de informar, entonces no me comunicaría, ¿cierto? Lo siguiente es de entretener, ¿ya? En de entretener, de que mi comunicación o la información que yo vaya a brindar sea eficaz, ¿ya? Esa es una de las características también, digo, de los propósitos, ¿no? El de que llame la atención de mi oyente y el de persuadir, ¿no? De llamar la atención, de entretener, de que la conversación sea interesante, porque si no es interesante, la otra persona me tomará en cuenta o tomará en cuenta la información que No, yo le vaya a brindar. no tomaré en cuenta porque no. Ay, No perdón, le me llama la perdí. atención, ¿cierto? No me va a tomar en cuenta porque no le va a llamar la atención la información que yo le estoy brindando, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno que entretenga y la información debe de persuadir. Y finalmente, actuar, ¿no? Como les decía hace un momento, que cuando nosotros nos vamos a comunicar con alguien, no, o vamos a manifestar algún tipo de información, vamos a visualizar de que vamos a involucrar nuestra acción corporal y muchas veces vamos a cumplir la función del actor, ¿no? Porque si, por ejemplo, sucedió una trifulca o un enfrentamiento entre vecinos, ¿qué es lo que yo hago? Se escucha intercortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Bueno, yo no te escucho entrecortado, me dice, está bien. Ah, ya. La pregunta es esa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros les decía, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, visualicé una discusión, cuando yo lo voy a contar, muchas veces caemos en el hecho de quizás representarlo de la misma manera que ha sucedido en los hechos. Entonces, eso es actuar, ¿no? Es uno de los propósitos también, ¿no? Ponerse en el papel de la información para que así sea entretenida y también llame la atención de la otra persona. ¿Ya? Eso también involucra. ¿Hasta aquí alguna duda? Profesora, en el caso de persuadir, ¿cuál sería el ejemplo de persuadir? Voy a bañarme rápido. Ya, a ver, en el caso de persuadir me dices, no, les decía hace un momento el ejemplo de que si es que yo, por ejemplo, no le brindo una información a esa persona que le llame la atención o que sea interesante, yo voy a llamar la atención porque persuadir es llamar la atención de la otra persona. ¿Llamaré la atención o no? No, claro que no. Obviamente que no. Entonces, una de las características también de la comunicación es de que la información que yo vaya a brindar debe de ser nueva. ¿Por qué tiene que ser nueva? ¿O por qué creen que debería ser nueva? Para que pueda llamar la atención y nos tomen, o sea, Interés. estén atentos a la noticia. Exacto. Por eso es que debe de ser nueva, porque si ya la otra persona conoce lo que yo quizás le voy a contar, ni siquiera me va a tomar interés y me va a decir, ah, ya sí, ya lo sabía, ¿cierto? Y muchas veces sucede ello. Entonces, el propósito de la comunicación no es esa, ¿no? Siempre es buena manifestar una información nueva, ¿para qué? Para que sea entretenida, para llamar la atención del oyente y el hecho de actuar es representar la información tal y como quizás ha sucedido, ¿no? Y eso involuntariamente o sin darnos cuenta, muchas veces ha sucedido, ¿cierto? A veces nos ponemos en el papel de la discusión que haya y les contamos con esa emoción que nosotros la hemos visto, ¿no? Entonces, ese es uno de los propósitos de la comunicación también, ¿no? Otra consulta que hay hasta aquí. No, profesora. Todo bien, Miss, muchas gracias. Todo está muy bien.
Muy bien. Ahora, vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación según varios factores, ¿ya? El que primero vamos a conocer es el que quizás ya conocemos o ya la mayoría conoce, ¿no? Que ya la mayoría conoce, ¿no? Que es por el código. ¿Qué quiere decir por el código? Por el idioma que nosotros usamos o la forma de cómo nosotros nos comunicamos, ¿sí? Que es llamada la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, ¿ya? Entonces, si yo te digo, manifiéstame un ejemplo de comunicación lingüística, te estoy pidiendo de una comunicación verbal también. Ya no hay que confundir, ese es su segundo nombre. Ya es como nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos dos nombres, pero seguimos siendo la misma persona. Lo mismo sucede acá. Es llamada lingüística y también llamada verbal, que tiene la misma definición. ¿Ya? ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? Es aquella que se utiliza como código una lengua, mejor dicho, un idioma. Cuando nosotros vamos a usar un idioma, ya sea el español, el quechua, que para comunicarnos, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera se presenta una comunicación lingüística o verbal? Es cuando nosotros nos vamos a comunicar tanto de manera oral, que es hablada, o de manera escrita. Son las únicas dos formas que tiene la comunicación lingüística. Si yo me estoy comunicando, hablando al hablar con otra persona, usando la oralidad, estoy empleando la comunicación lingüística, ¿ya? O si yo envío una carta a una persona, ¿sí? A una persona también me estoy comunicando de manera lingüística. ¿Por qué? Porque estoy usando un idioma para comunicarme con la otra persona. Ya, por ejemplo, cuando tengo una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se da esa comunicación? ¿O cómo se están, por medio de qué se están comunicando? En una lengua lingüística o verbal. Claro, es lingüística y verbal, pero ¿de qué manera están comunicándose el autor con el lector? Vía telefónica, vía oral. ¿Cómo? Vía oral. No. Robaste la palabra. ¿Mm? ¿De qué manera? ¿O por medio de cuál? ¿De un libro? Del libro, de lo que ha escrito el autor del libro, ¿cierto? Yo me pongo a leer, ya me estoy comunicando con el escritor o con el autor de ese libro. ¿Por qué? Porque fueron sus ideas y lo está transmitiendo a través de su obra. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Comunicación lingüística. ¿Pero de qué forma? De forma escrita. Porque él no me lo está leyendo a mí, sino yo lo estoy leyendo algo que él ya ha escrito, ¿cierto? Sí. Muy bien. Ahora, lo contrario a ello, ¿sí? Aquí, recuerden, es cuando nosotros empleamos un idioma para comunicarnos, ya sea de manera oral o de forma escrita. Son las dos únicas formas. Lo contrario es la comunicación no lingüística o no verbal. ¿Qué observan ahí en la imagen? Varias maneras de reaccionar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué ven? Expresiones, gestos, ¿cierto? ¿Qué Expresiones, nos, qué nos, gestos. exacto, ¿qué nos quiere decir eso? Silva, eso significa es una comunicación con señas, es como, disculpa la palabra, ¿no? Es como si las Una personas acción estaríamos corporal. comunicando. Ya. Ajá.
Sí, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal, es cuando nosotros nos vamos a comunicar a través de gestos, de señales, a través de iconos, de colores, de imágenes, ¿sí? Cuando no vamos a usar ningún otro idioma. Entonces, esto muchas veces también nos ha pasado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a mí me incomoda algo, voy a una reunión familiar y me incomodó algo, ¿no? Pero yo no soy tan indiscreta para poder decir, ah, ya no, no me gusta, pues. No lo digo de manera verbal, sino que hago. Hablo por señas, por Hago gestos. gestos, Con señales, o gestos transmito una imagen, o o expresión. hago un sonido. Ujú. Lo más rápido que puede pasar en la situación que yo les he planteado es que yo voy a manifestar mi información, pero a través de un gesto en mi rostro. ¿Cierto? En mi rostro. Si yo pongo un rostro de incomodidad, de desagrado, automáticamente la persona que quizás me esté visualizando va a lograr entender y comprender de que algo no está bien. ¿Les ha pasado, no? Sí, Exacto. Entonces, ¿he necesitado hablar para dar mi información? No, simplemente hice un gesto con el cual ya las demás personas me pudieron interpretar y pudieron visualizar. Hoy me estoy comunicando. Ahí también hay un acto de comunicación. ¿Por qué? Porque la otra persona pudo comprender el mensaje que yo estoy brindando. ¿Cierto? O quizás también, por ejemplo, con el semáforo, ¿no? El semáforo también, ahí hay una comunicación, ¿o no? sí, ¿A través de qué? a través de los de colores, de De los los signos. ujú, a través de los colores, ¿ya? De los colores, que yo fácilmente veo que está en rojo, entonces, ¿qué hago? Puedo cruzar, ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿El semáforo está ahí o es una persona que tiene que estar hablando en todo momento? No, No, ¿verdad? Entonces, ese es otro formato. O el sonido del silbato, de muchas veces de un partido, por ejemplo, de deporte, ¿no? De fútbol, de básquet o de vóley. El árbitro no muchas veces está gritando o manifestando lo que se tiene que hacer o lo que están haciendo mal, ¿cierto? Simplemente hace con el sonido, ya la persona que está jugando ya puede interpretar qué es lo que tiene que realizar, ¿cierto? O también con esas tarjetitas, ¿no? Con esos símbolos que él lleva, ¿no? Entonces, hay una forma de comunicarnos de manera no lingüística, que es a través de gestos, colores, imágenes, señales, ¿cierto? sí, Hasta ahí profesora, me dejé entender. sí. Muy bien. Cualquier duda igual pregunten, ¿eh? Ahora, según la relación o según las personas, quienes son partes de una conversación. Por ejemplo, ¿qué observan ahí en la imagen? Ah, que el chico trata de comunicarse con él mismo o se ve ¿Cómo? reflejado en un espejo. Ya, estamos observando que una persona se está viendo así mismo, porque ven ese hueco del rostro, ¿verdad? A ver, entonces, ese acto que yo estoy realizando es como si yo conversara conmigo misma. Entonces, eso también muchas veces ha sucedido. ¿Y cómo se le denomina? Se le denomina comunicación intrapersonal. Es cuando yo voy a tener un diálogo conmigo mismo en el que no haya ninguna otra persona. ¿Ya? Esto normalmente se va a desarrollar en formas de monólogo o de reflexión. Y eso es lo que a nosotros nos ha pasado muchas veces, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nos encontramos tristes o solos, ¿cierto? Cuando no estamos solos
a veces nos ponemos a pensar en voz alta y estamos teniendo una conversación con nosotros mismos, ¿ya? O reflexionar sobre una experiencia y aprender de ella. Exacto. Entonces, cuando ahí no hay ninguna Reflexionamos otra persona, claro, reflexionamos sobre algo que nosotros hemos cometido y estamos dándonos cuenta que hemos hecho mal. claro. Entonces, ese tipo de comunicación que nosotros entablamos con nosotros mismos, sin ninguna otra persona que haya que nos diga qué es lo que quizás podríamos hacer, se le denomina comunicación intrapersonal, cuando no hay nadie más, solamente una sola persona, ¿ya? Y lo contrario a ello es cuando va a haber, sí, personas quienes van a poder intercambiar una información, quizás, ¿no? O cuando va a haber dos representantes. Se le denomina interpersonal, ¿ya? Donde se va a realizar entre dos o más personas y los cuales van a tener poder intercambiar quizás una forma de pensamiento. Intrapersonal con nosotros mismos, interpersonal cuando hay más de dos personas, ¿sí? Ahora, según nuestro espacio, también vamos a tener dos tipos, según la cantidad, ¿no? Según el formato, mejor dicho, o donde nos encontremos. Vamos a tener la comunicación llamada directa o próxima también, que es la comunicación cuando tanto las personas que van a hablar van a estar compartiendo un mismo ambiente, un mismo lugar. ¿Ya? A eso llamamos la comunicación directa o próxima, cuando la persona con las que están conversando se encuentran en un mismo ambiente. Por ejemplo, una clase de literatura, ¿no? Entre los docentes y alumnos se encuentran en un mismo lugar y una conversación entre esposos, ¿no? Pero siempre y cuando se encuentren en un mismo lugar. Lo contrario a ello, cuando no van a compartir los lugares o no van a estar en un mismo espacio, se le va a denominar comunicación indirecta o comunicación a distancia. Ya cuando nosotros, o mejor dicho, las personas que dialogan, no comparten un mismo ambiente, donde una persona va a estar en otro y la otra en otro lugar, pero que sí se van a estar comunicando. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación tenemos? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, porque mi persona, por ejemplo, me encuentro en mi casa y ustedes se encuentran quizás en el trabajo, quizás en su casa, no sé, pero en otro lugar. Yo estoy en Huaraz, ustedes pueden estar en Arequipa, en Iquitos, en diferentes lugares. Pero la información, ¿cómo está llegando? A través de un aparato tecnológico. Pero nos estamos comunicando. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, según cómo nuestro mensaje es enviado, también vamos a tener dos tipos, que es la unidireccional. ¿Qué nos dice uni? Uni viene de uno, ¿no? Cuando la información va a ser enviada por una persona, pero a una gran cantidad de personas, pero la otra persona, quien la recibe, no lo va a poder o no va a poder responder. ¿Ya? Esa es la llamada comunicación unidireccional, cuando no va a obtener respuesta. Va a haber alguien que le envíe, pero el que la recibe no va a poder responder, o mejor dicho, opinar o intercambiar información. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, con la lectura de un periódico o la contemplación de un programa de televisión. Muchas veces nosotros visualizamos, pero si estamos en contra de alguna actividad que realicen o alguna acción que estén realizando, ¿podremos ir al programa de televisión y refutar sobre lo que estamos viendo? No, profesora. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es pasivo, porque no respondemos. ¿Ya? Y lo contrario a ello es cuando sí vamos a poder intercambiar información, intercambiar pensamientos o dar nuestra opinión, que es la llamada bidireccional. La bidireccional es
el tipo de comunicación en la cual va a haber varias personas quienes se van a comunicar, pero estas personas van a poder intercambiar su información o dar su punto de vista, ¿ya? Mientras que en la unidireccional no, solamente hay alguien quien le envía y la recepción. Ahora, según el tipo de emisor o quién es la persona quien envía el mensaje, vamos a tener también dos, del de difusión y el de medios o masas. El de difusión es cuando va a haber solamente una persona quien va a enviar el mensaje a un grupo reducido, a un grupo en específico de personas. Por ejemplo, un seminario, ¿ya? O por ejemplo, una reunión. Por ejemplo, me voy a una comunidad y planteo una reunión. Esa reunión se dio con los pobladores de ese lugar nada más. Mi información o la reunión que yo di no fue a nivel mundial. Entonces, por eso se le dice de difusión, donde una sola persona manifiesta su información a un grupo, pero ese grupo debe de ser reducido. Que lo contrario a ello es de medios o masas, cuando ahí sí mi información o la persona a quien envía van a ser varios agentes y va a poder llegar a un grupo más extenso, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los medios es el YouTube, el Facebook, el WhatsApp, o mejor, el Google, por ejemplo, quienes son emisores quienes envían información, ¿cierto? O se publica información donde no solamente las personas de un lugar lo pueden visualizar, sino una gran variedad de personas. A eso se llama de medios o masas. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan comprendido. ¿Todo Todo bien, claro? Miss. Muy bien. En base a lo que me han comprendido, ahorita me van a hacer esta actividad. Me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que hayamos trabajado ahorita. Y yo voy a llamar aleatoriamente a cada uno de ustedes para que me puedan manifestar. Para ello les voy a dar solamente 5 minutos para que puedan plantear su ejemplo y cuando les llame me manifiesten y me digan, bueno, mi ejemplo es esto y en este ejemplo hay este tipo de comunicación, este. ¿Entendieron? En base a lo que acabamos de ver. Profesora, disculpa, de todos los ejemplos, de todas las clases de comunicación, un ejemplo o un ejemplo específico que nosotros elijamos. Un ejemplo general en el cual puedas identificar más de 3 tipos de comunicación. Ok, muchas ¿Ya? gracias. Muy bien. 5 minutos.
Muy bien, suficiente tiempo. A ver, Cecilia Elizabeth Seña. Profesora, A ver, tu ejemplo, Cecilia, te escucho. ¿puedo hacer un ejemplo de cada uno? ¿Sí? Claro, me Ah, manifiestas tu ejemplo y me dices qué tipo de comunicación está. por ejemplo, cuando yo internamente me evalúo para ver cómo me ha ido durante el día y qué es lo que tengo que mejorar. Una, un- es una, a ver, ejemplo interpersonal. Intraperso, Interpersonal, intra, porque es cuando tú perdón, estás solo. intrapersonal ¿Ah? porque se trata de mí mismo. Ujú. Ya, Cuando siguiente. yo hablo, o por ejemplo, cuando hablo con mi familia sobre algún proyecto que se tiene que hacer o alguna actividad, eso es un intrapersonal, interpersonal, perdón, Interpersonal, porque ahí va a interpersonal. haber un intercambio de Son varias información. personas. Ujú. También puede ser la indirecta. Ya, Ya, te escucho. hay otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo veo algo en las noticias y no estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunas leyes que ahora se dan, ¿no? Que a Ajá, veces no emiten correctamente, es una unidireccional, cuando no estoy de ya. acuerdo y no puedo ni, ¿cómo se llama? Y puedes brindar tu opinión. Ajá, no puedo dar mi opinión. Ujú. Ya, Otra sería no lingüística, cuando no puedo solamente utilizo los gestos, o sea, con señales, cuando yo les quiero informar a alguien, pero para que eso sería cuando las personas sordomudas son las personas lingüísticas, no lingüísticas, cuando se comunican por medio de señales. ya, de un código. Ajá. Ujú. Y Muy cuando bien. yo puedo hacer por ejemplo, en mis clases, si me dirían que expusiera algún tema, ese sería de medios a más porque lo De ve varias medios personas. más. No, pero eso sería el de, De medios no a sería más de es medio, cuando, no, sería de difusión. Recuerda, cuando tú vas a brindar una exposición, me dices, claro, ya, tú estás dando esa exposición a un grupo reducido y tú eres ya, la esa es que, una discusión, claro, porque estoy dándole a conocer a unas personas. exacto, pero es un grupo reducido. Si tú me dices de medio masas, tendría que ser otro tu ejemplo. Claro, ya, Ujú, sí, profesora, tiene razón. ujú. ¿Eso es todo? Sí, profesora. Muy bien, excelente, Cecilia. Muy bien, gracias. Roxana Viles Cubas. Roxana, Sí, buenos días. buenos días. Tus ejemplos, por favor. Yo solamente tengo, por ejemplo, la comunicación. Permítame.
ratito. Ya, te espero, te escucho. Yo solamente tengo ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Yo solamente he podido entender sobre la comunicación verbal y la no verbal. Ya, a ver tu ejemplo. La comunicación verbal es a través de comunicación, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Y la Ya, no pero, verbal es a través de gestos, miradas, posturas, expresiones. ¿cuál sería tu ejemplo? Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con otra persona que no esté cerca a mí, lo puedo hacer a través de cartas, correos, WhatsApp. Entonces sería una comunicación verbal escrita, porque no lo estoy haciendo de persona a persona, sino a través de comunicadores. A través de una carta. Ajá. Ya, y el de... Y, sí te pagué, gracias. Y la comunicación, la verbal sería de persona a persona. Ujú. Esto es lo que tengo yo por entendido, la verbal y la no verbal. Ya, a ver, la verbal y no verbal, ahí hay una pequeña confusión. No es que estén físicamente en un mismo lugar, sino que es cuando yo voy a usar el habla o la escritura. Si yo, por ejemplo, le llamo a una persona, ¿cierto? No sé, a un familiar que se encuentra lejos porque quiero conversar con esa persona, ya. ¿Qué tipo de comunicación estaría haciendo uso? A través de Teléfono. teléfono sería una comunicación verbal. Verbal, porque estoy usando el Ajá. habla. El Pero habla. si yo, por ejemplo, muestro en un partido de fútbol una tarjeta roja nada más, ¿qué tipo de comunicación es? Esto es no verbal. No verbal, porque no estoy usando ni siquiera la escritura ni el habla para comunicarme, simplemente mostré una tarjeta, Ajá. ¿cierto? Una seña. Eso es, ya no hay que confundirnos. ¿Me dejo entender? Y sí, Muy bien, ya. Esos son los dos únicos ejemplos, ¿verdad? sí, por el momento sí, porque como le digo, estoy ahorita viajando a mi trabajo y no, estoy con audífonos y no puedo captar bien, pero trato de entender lo que está explicando. Ya no te preocupes, Roxana, te entiendo. Tatiana Valladares. Buenos días, profesora. Buenos días. A A ver, ver, tu ahí va mi ejemplo es... ejemplo. A ver, bueno, yo voy a hacer la comunicación oral. Bueno, Ya, mi ejemplo es, la comunicación oral es mediante, por ejemplo, mientras gritos, mientras entre palabras, gritos, risas, eso viene a ser una comunicación oral, ¿no? Por ejemplo, yo estoy conversando con una persona y empiezo a gritar o a hablar o a reírme, estoy haciendo una comunicación oral. ya, Algo así. ya, Y se realiza a través, bueno, también con signos corporales, ¿no? Una sonrisa, un gesto, un guiñado. Eh, son, son comunicaciones orales. Eso es todo, profesor. muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Veo que sí ha quedado bastante claro y pueden diferenciar qué tipo de comunicaciones. Recuerden que en una sola situación se puede interpretar diferentes tipos de comunicación. Como les decía, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo una comunicación lingüística, estamos desarrollando una comunicación indirecta, una comunicación por difusión, ¿cierto? También una comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando información, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta en una misma situación, yo puedo identificar diferentes tipos, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Quizás no ha quedado claro alguna parte.
No, profesora, para mí está todo bien. Y, por Está cierto, todo muy claro. buena explicación. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? No, Muy bien, entonces hay que tener en cuenta, de ahora en adelante, cuando a nosotros nos pregunten y nos digan, ¿qué es la comunicación? Yo podré decir que la comunicación, ¿qué es, chicas? La comunicación tiene varios factores y varios tipos de comunicación. Ya, pero ¿qué es la comunicación? Les di la definición principal al inicio. es informar, entretener, persuadir, actuar. Ya, esos son los objetivos, pero cuando nosotros nos pregunten, ¿qué es la comunicación? Diremos que la comunicación es aquel proceso en la cual nosotros intercambiamos información. Eso es la Ah, ya. comunicación. ¿Ya? Ahora, Ya. tiene características y tiene 4 propósitos, ya que debe de cumplir para qué, para que mi comunicación sea eficaz. Ya no hay que olvidarnos de eso. Claro está que hay diferentes tipos de comunicación que yo debo de conocer para poder interpretarles. Muy bien, hasta acá, chicas, ha sido un gusto trabajar el día de hoy. Espero que la participación siga igual en las demás clases. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. Que tenga buen día.